si un músculo tiene una mayor tensión, va a organizarse el cuerpo en relación a esa tensión, ¿no? Entonces cualquier cosa puede influir en cualquier cosa, eso plantea el sistema de fascias, ¿no? En cambio, en los sistemas más comunes hay unas diferenciaciones un poco más grandes, pero es interesante también ver por dónde, qué me llama la atención. Algo menos abstracto, digamos, más cotidiano, es cuando yo estoy en mi clase y veo a Laura, digamos, una de mis alumnas, y la veo como cómo se mueve cuando se extiende hacia el espacio. Y veo todas las cualidades que se pueden ver cuando se extiende hacia el espacio, ¿no? Y otra cosa sería mirar su pie derecho cuando hace determinado movimiento de extensión hacia el espacio, ¿no? ¿A dónde pongo mi foco para empezar a observar, ¿no? Eso es, lo vamos a ver más claro mañana, pero es algo que quiero empezar como a poner sobre la mesa, digamos, ¿no? De lo global a lo específico, de lo específico a lo global. Si yo veo algo global, de alguna manera algún rato me va a llevar a algo específico. Y si yo veo algo específico, seguramente algún rato me va a llevar a algún lugar global. Pero también, ¿con qué me siento más cómodo yo? ¿Y qué me pide más la técnica con la que trabajo? ¿No? Son preguntas que pueden tener millones de respuestas. Eso. Ahora sí, por fin, pasemos al desarrollo humano. Bueno, ya han visto desarrollo humano con la Silvia. Es un tema que yo no trabajo mucho como se los he puesto aquí en los textos, pero creo que era como más necesario ver como cosas muy específicas, porque lo global lo han visto con la Silvia. Aquí otra vez. Yo en general trabajo de una manera más holística con el desarrollo humano. Pero ahora vamos a ver cosas específicas que están buenas saber, que tienen que ver como directamente con los sistemas y con lo que se ha llamado físico hasta ahora, ¿no? Porque igual también ya han hablado con la Silvia que en realidad esa división cabeza y cuerpo no es así en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros sentimos y pensamos en una sola acción, ¿no? Pero bueno, también para poder explicar algunas cosas generamos conceptos, ¿no? Ahí está. Entonces ahí justo ayer les dije que íbamos a hablar un poco más de la osificación hoy día. Entonces hay hitos desde diferentes, también podríamos, como hemos estado viendo sistema óseo, sistema muscular, también he puesto como el foco en eso, ¿no? Una cuestión en el crecimiento es la osificación. Cuando nacemos tenemos muchos más huesos que cuando somos adultos, porque en realidad no tenemos huesos, tenemos cartílagos, tenemos puros cartílagos, y esos cartílagos se van a ir convirtiendo en huesos, ¿sí? Entonces ahí hay un proceso que no es de la noche a la mañana, sino que lleva muchos años, y es interesante también pensar en esta idea de madurez, porque los sistemas tienen como tienen una temporalidad muy diferente a la maduración. El cuerpo prioriza primero la maduración del sistema nervioso. Primero prioriza la maduración del sistema nervioso anatómicamente, ¿no? Más fuerte. El cuerpo prioriza
la maduración del sistema nervioso. Y eso es bien interesante, ¿no? Siempre va a priorizar ese centro, porque eso es lo que va a generar nuestras interrelaciones con el mundo, que luego van a proveer la maduración de todos los otros sistemas. El sistema óseo es un sistema bien tardón. Madura, la mayoría, o sea, hay muchos textos que dicen a los 20 años. Yo les he puesto en esta presentación entre los 20 y los 30 años, ¿sí? O sea que si ustedes trabajan con niños y adolescentes, sepan que puede ser que todavía sigan osificándose, ¿sí? O sea, y a veces no sé si a ustedes les ha pasado o a alguien la han escuchado, que dice, pucha, creo que he crecido 2 centímetros a los 20 años, ¿no? O a los 25, creo que he crecido 2 centímetros, porque hay todavía un proceso madurativo del sistema óseo, ¿sí? Y cuando eso es bien interesante, se los voy a ver. Uno de los tipos de osificación conocidos se denomina endocondral y se trata de un desarrollo que consiste en el reemplazo progresivo del cartílago iliano por tejido óseo. Entonces, y este va del centro hacia la periferia, ¿sí? Cuando termina de crecer, los huesos siguen regenerándose todo el tiempo. En esto intervienen los osteoblastos y los osteoclastos. Unos están destruyendo el hueso y otros están construyendo uno nuevo, ¿sí? Entonces, cuando terminan de crecer es a la inversa. Va de la periferia al centro, la destrucción y la construcción, ¿sí? Igual siempre estamos en crecimiento de alguna forma, o en decrecimiento, pero en movimiento finalmente. Bueno, y esto me parece muy interesante de entender para nosotros, porque implica que cuando nosotros trabajamos con niños y adolescentes tenemos que considerar que hay un proceso madurativo del sistema óseo, ¿sí? En los niños, sobre todo hasta los 10 años, es importante que trabajen. ¿Se acuerdan ayer que habíamos hablado de un principio de trabajo con los huesos, que era el peso? Que los huesos van generando líneas gravitatorias en relación a cómo yo le voy dando peso. La idea no es trabajar con cantidades de peso inmensas, no, nosotros trabajamos con el peso de nuestro cuerpo, pero es importante que generemos esa conciencia para que los huesos vayan entendiendo cosas, ¿sí? Empuje, ¿sí? Hay un concepto bien lindo que se maneja en eutonía, que se llama transporte, que es como paso la fuerza gravitatoria por todo mi esqueleto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso va a determinar ciertas organizaciones, ¿sí? Y lo mismo, si trabajo con muchos pesos, o sea, con mucha carga de pesos con los niños chiquitos, va a determinar también su osificación. Si trabajo demasiado la elasticidad, va a determinar su osificación, ¿sí? El tejido va a generar más tejido blando. Hay muchas atletas que son pequeñitas, ¿no? Porque tienen un trabajo que no genera el crecimiento, sino más bien la flexibilidad. Pero eso igual tiene sus relatividades, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta esto en el crecimiento. Y en el decrecimiento también, porque las hormonas del crecimiento hay un momento que paran, o sea, son una explosión al principio de nuestra vida y después otra explosión en la adolescencia, pero luego van parando de a poco, ¿sí? Entonces no se sabe muy bien por qué,
pero se va invirtiendo el proceso. Cada vez generamos menos tejido nuevo, digamos, ¿no? Si bien siempre estamos reconstruyendo nuestros huesos, cada vez es más lenta esa reconstrucción. Por eso cuando somos viejitos, ya nuestros huesos son más frágiles. Bueno, y en relación a estas líneas de fuerza también, que si más fuerte, perdón, en relación a estas líneas de fuerza, me olvido del tono de voz, perdón. En relación a estas líneas de fuerza, también ayer habíamos hablado, ¿no? Que es importante, o sea, la asimilación del calcio está directamente relacionada con las relaciones gravitatorias. Hay un estudio de los astronautas que cambian su organización ósea cuando cambia la gravitación, ¿no? Sus huesos se modifican al estar tanto tiempo fuera de la gravedad terrestre. Es bien interesante verlo. Eso. Siguiente. Bien. Ahí ya nos vamos a ir a cosas como organizaciones más específicas, ¿sí? No me quita esto. Así. La formación de la columna, que es una parte ósea, he escogido como hitos bien importantes para que no tengan como así un montón de cosas que entender, sino hitos que a mí me parecen que son importantes de saber a la hora de enseñar, ¿no? Ustedes saben o no saben que nacemos con nuestra columna muy diferente a lo que es. Sí, ¿no? Han observado a los bebés. Sí, aquí hacen este gesto, una de mis compañeras. Exacto. Los bebés nacen así, con una curva de la columna en C, porque como saben también, lo han visto en los textos que han visto con la Silvia, nosotros tenemos también como todo un proceso filogenético, ¿no? ¿Se acuerdan qué es filogénesis? ¿Sí? ¿Alguno podría decirlo? ¿No? Bueno, la filogénesis es el pasaje que tenemos de toda esa experiencia del desarrollo animal, ¿sí? Nosotros pasamos por la misma experiencia en nuestra vida. Primero somos una célula, solo un organismo unicelular que flota en la panza de la mamá y luego ¡prum!, me convierto en 2 y en 3 y en 4 y en 10 y bueno, después podríamos ver eso, pero y luego aquí estamos pasando por un proceso más animal, ¿no? De 4 patas, más mamífero, animal de 4 patas, ¿no? Y entonces nacemos con una columna en C. Después, la primera curva que se va a formar es la de las cervicales, ¿sí? Cuando el bebé levanta la cabeza, empieza a dibujarse esa curva. Ya saben que estos procesos son procesos. No es que el día que levantó el bebé la cabeza ya tiene una curva cervical. Como nada en la vida es así. Igual que el día que le enseño algo a una persona, no va a aprender. Es un proceso. Algunas veces lleva muchos años. No sé si les pasa que a veces dicen, esto es lo que me estaba explicando esa profesora hace 10 años, ¿no? Por fin, ahora lo entendí. Bien, bueno, siempre es así, el proceso, el desarrollo humano es así, tiene sus tiempos. Entonces la primera curva es la cervical, ¿no? Y es la primera que se forma. Después, cuando pasamos ya al gateo, aparece la curva dorsal, ¿no? En relación al apoyo de las extremidades, empieza a aparecer la curva dorsal. Y luego, cuando llegamos a la bipedestación,
empieza a aparecer la curva lumbar. ¿Sigo? Empieza a aparecer la curva lumbar. Ahí tiene el dibujito. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué números dicen ahí? La única palabra que he puesto. Dígame, pues fue 10 a 12 años. Gracias. 10 a 12 años. Stop. Tienes que Desconectarlo. por favor, no me escuches. Puedo volver a repetir, a nadie le va a importar que repita 2 veces. Mejor. Bueno, 10 a 12 años. Repitan todos conmigo. 10 a 12 años, porque a veces nos olvidamos. Recién a los 10, o sea, la mayoría de los textos van a encontrar 10 años, pero hay siempre que darle un margen hacia arriba al desarrollo de los movimientos, porque no todos tenemos el mismo ritmo. Y a los más lentos a veces los aceleramos, y no sé si está bien. Entonces, voy a decir, a los más lentos a veces no se acelera. Sí. Yo soy de los lentos. Entonces, de 10 a 12 años, la curva lumbar se termina de formar entre los 10 y los 12 años de edad. Entonces piensa en todos los ejercicios de danza, sobre todo de danza clásica, que no promueven la formación de la curva lumbar. Eso va a generar una gama de cosas en la estabilidad del cuerpo. Buenas, adaptativas, luego nadie se sienta culpable, ¿no? O sea, no es así, bueno, todos podemos hacernos cargo de lo que nos ha tocado en la vida, pero es algo que para mí es como bien importante de tenerlo en cuenta, ¿no? La columna es de las organizaciones óseas de las más importantes, ¿sí? Porque conecta, bien, uno conecta todo el centro, ¿no? Nuestro eje axial. Uno puede vivir sin una mano, sin un brazo. Uno puede vivir sin una pierna, pero no sin la columna. No conozco a nadie que viva sin una columna. Sin una vértebra, tal vez. Tal vez no. Corta la mano. La cámara. Hacemos una pausa. Si vuelvo a hacer esto. ¿O sigo? El volumen está bien, solo que estábamos intentando hacer con video y no funciona. ¿Pero sigo? Sí, ¿O pero tendrías que repito? repetir, Bien, sí. repito. Entonces estábamos en esto de que la formación de la columna primero empieza por la curva cervical, cuando el bebé empieza a levantar y hacer esos primeros movimientos que hace de la cabeza, siempre con mucha presencia de la boca, ¿no? Levanta la cabecita y se le cae, levanta y se le cae. El proceso de formación de la curva cervical empieza en ese momento. Después el proceso de formación de la curva dorsal empieza cuando termina de levantar la cabeza, eso no lo he dicho la anterior vez, ¿no? Cuando termina de hacer esta extensión antigravitatoria y luego pasa a gatear, ¿sí? Ahí empieza a dibujarse la curva dorsal. Y luego, en este proceso de pasaje entre el gatear y pararse, se forma la curva lumbar. Pero ese proceso no termina hasta los 10 y 12 años, ¿sí?
la curva lumbar, ¿sí? Pero por ende todo, porque si, por ejemplo, mueve solo tu sacro, es imposible que no afecte al resto de tu columna, ¿sí? Es cierto que la cervical y la dorsal están más definidas en las primeras etapas, pero como la columna está interconectada y es como una de esas vigoritas que te venden, ¿no? Que tienen como muchas articulaciones, si tú mueves una parte, inmediatamente afecta a la otra. O sea, en un micro movimiento, la columna se acomoda, ¿no? Entonces, es toda la columna la que termina de formar sus curvas a los 12 años, ¿sí? Bien, hasta ahí está, ¿no? La siguiente. Bueno, y en los adultos mayores, hablando de la columna, lo que pasa es que hay un proceso, del mismo que hablábamos hace un rato, como de el alentamiento de la calcificación. Y también hay una cosa que pasa que es como que los tejidos se deshidratan, ¿no? Y pierden el colágeno y la elasticidad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto para, no sé, para pensar ejercicios con los adultos mayores. Igual yo siempre, creo que la Silvia también se los ha dicho, con las personas de la tercera edad, siempre hay mucha diferencia en relación a cómo ha sido su vida, ¿no? O sea, físicamente, hay personas de 80 años que físicamente a mí me sorprenden, ¿no? O sea, en relación a todas estas teorías de que la deshidratación de los discos intervertebrales, del cartílago, de todo esto, pero uno los ve y dice, bueno, pero aquí hay como una inmensa gama de posibilidades, no sé dónde se fue, ¿no? Pero estos procesos existen y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Después, dentro de las estructuras óseas también es interesante, obviamente esto incluye tejido conectivo porque hay tendones y cartílagos que generan esto, el arco, pero lo vamos a ver dentro del sistema óseo, ¿no? Está la formación del arco de los pies, ¿sí? Los niños pequeños, chiquitines, hasta los 3 años, no tienen arcos. No, o sea, si aparte tienen una forma de caminar que hay, ¿cómo se llama? Ahorita se los voy a decir, pero que es como, ¿verdad? Así como pac, pac, pac. Como patitas. Sí, pero también como caída. Todavía no han desarrollado como esta diferenciación. Voy a hacer con la mano porque si no se me ve. Esta diferenciación, ¿no? de todo el movimiento del pie. Entonces hacen como un reflejo de caída. Tiene su nombre, pero ahorita no me viene a la cabeza. Y es un reflejo aparte. ¿Reflejo patelar? ¿Qué? No es patelar. Pero ahorita me va a venir. Así es. ¿No? Así camina. Entonces, el arco de los pies se empieza a formar entre los 2 y los 3 años. Sí. Entre los 2 y los 3 años y termina cuando... A los 10, gracias, para no acelerar a nadie en la vida, para no acelerar a la gente lenta como yo. Porque a veces las personas que hacemos ejercicio, danza, todas estas cosas que son tan agradables y que nos generan tanta alegría, y que además tenemos capacidades para movernos y miren cómo puedo hacer y miren también puedo hacer esto, cuando vamos a enseñar creemos que todos pueden hacer todo. Y entonces aceleramos los procesos que tiene la vida. La naturaleza nos da estos ritmos para que podamos vivir bien, ¿sí? Entonces, para que podamos definir también estructuras dentro nuestro
que son anatómicas, pero que también son relacionales, ¿no? Si yo tengo unos pies así, no lo ven los que están en la cámara, pero estoy poniendo los pies así en desequilibrio y camino, tener una estabilidad en la vida un poco difícil, ¿no? Y eso, la palabra estabilidad no es solo anatómica, ¿no? También se relaciona con otras cosas, pero igual puedo conseguirla. No es tampoco anormal. Hay gente que puede vivir así. Pero la cosa es que si podemos evitar poner a los niños en un lugar de que tengan que hacer algo que todavía no está desarrollado, sino más bien les podemos ir señalando los caminos, es mejor. ¿Sí? Es menos invasivo, diría yo. Bien, creo que hasta aquí es estructurado. O sea, pasemos a lo siguiente. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué algunas personas no pueden hacer media punta? No pueden hacer media punta. A ver, ¿te lo muestro? Ya. Ya. Igual siempre hay que pensar en una persona, pero... Ya, pero vamos, te lo voy a hacer acá. Esto. Y hacen esto. O sea, solo llegan aquí. Sí, o sea, no poder hacer esto, sino aquí. Bueno, podrían ser dos razones. Una estructural, en relación a... Bueno, podrían ser 1000 razones. Porque siempre, si hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, y por eso yo no les doy teorías, así que... Porque yo no lo creo, igual hay gente que sí lo cree. O sea, yo no les doy, esto es así, esto es asá, esto es así, esto es asá, y solo eso se puede aplicar, ¿no? Entonces podrían haber 1000 respuestas, y por eso yo les estoy poniendo todo este curso en relación a un análisis que tenga que ver con el acercarme al otro, sentir lo que le pasa, preguntarle, es así, es asá, ¿sí? Entonces para esto podría servir este principio, ¿sí? En relación a la pregunta de la Tania, en una generalidad, o sea, ahorita como me lo muestras, podría ser una cuestión estructural de equilibrio, ¿no? O sea, que no tengas la base de sustentación para subir y equilibrarte en esa posición, por justamente esto de que tu equilibrio, o sea, tienes más peso en los laterales o más peso en las puntas, depende, o sea, por la distribución del peso, ¿sí? Y la otra, que me parece que si es así como tan rígido, es una retracción muscular básica, ¿no? Podría ser de ambos, pero de los músculos posteriores de la pierna, que son los que te ayudan a... Cuando eso se contrae, subes. Podría deberse también a huesos cortos, articulaciones de metatarso. ¿A la articulación o que hayan huesos? Que los huesos sean más cortos que... tú dices a una cuestión ya estructural, digamos, que tengan huesos más chiquitos en relación a las articulaciones. Podría ser, pero no me parece como lo más regular. Porque no es que haya como mucho desarrollado eso, ¿no? No me parece lo más. Pero sí la distribución del peso es una... Y las reflexiones. Podría ser. Tendría que verlo, tocarlo. Como siempre. Ya ven que soy más activa cuando hay gente, cuando toco, cuando... Una pregunta. Con respecto a la proporcionalidad de la estructura ósea de una persona con respecto al baile, ¿afecta mucho en esto? Perdón, hazme otra vez la pregunta. Ya, la proporcionalidad de la estructura ósea, en realidad. O sea, que todo tenga un balance y un equilibrio casi perfecto.
por ejemplo, como ¿Cómo lo que sería? ¿Qué miden. es perfecto? O sea, Perdón, pero ¿cuál es el parámetro de perfecto? O sea, bueno, yo digo más la estatura, por ejemplo, como lo que maneja la escuela rusa dentro del ballet, donde ellos hacen un análisis y un estudio desde muy temprana edad para saber si es que tendrían ese desarrollo completo. Y si digamos, no para te bailar. descarta. Y si no te descargan, ¿no? Dentro de lo que es la escuela cubana que tiene más o menos la misma tendencia. Sí, o sea, desgraciadamente sí, o sea, hay estructuras que son pues más biomecánicas para ciertas cosas, ¿no? O sea, que tienen una biomecánica más perfecta para ciertas cosas. Sí, es como, hay estructuras más funcionales, eso es lo que quería decir. Hay estructuras más funcionales que otras para ciertas cosas. Porque en este ejemplo que pone él, que dice, esto influye en que va a tener una buena técnica de ballet. Y sí, pero ahí hay un problema de descarte desde el ballet, ¿no? El ballet funcionalmente te va a decir, yo necesito que hagas esto, y esta es la estética que yo manejo, y esa es la perfección. Entonces, quien no tiene eso, no venga, y más los rusos que son. Pero eso también ya empieza a entrar en una discusión ética, ¿no? O sea, ¿qué marco estético y ético, qué marco teórico manejo yo en mis clases para filtrar a las personas? ¿Qué es? ¿Filtro o no filtro? ¿Quiero que todos aprendan o no? Solo quiero trabajar con personas que tienen las cualidades físicas que necesito. Eso es una decisión personal, ¿no? De cómo quiero trabajar. Y sí, eso que tú dices, sí. Ahora también hay las excepciones, ¿no? Quienes con unas estructuras que uno no imagina, resulta que encuentran la tensegridad adecuada para hacer todo. Hay un video hermoso de unos bailarines, de uno que no tiene una pierna, que ha sido muy popular, ¿no? Muy popular. De un bailarín que no tiene una pierna y ella no tiene un brazo, ¿no? Y hacen cosas increíbles. Entonces, es recíproco, o sea, esa es una cuestión de visión también. Por eso yo siempre les hablo de organizaciones. Una cosa es que yo me organice. ¿Se acuerdan que ayer veíamos axial y apendicular? Me voy a empezar a desvestir. Axial, la organización del esqueleto axial y apendicular. Ay, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No era mucho. Es Sí, mucha información. Ya, buenísimo. ¿Qué quería decir? Axial y apendicular. Axial es lo que está cerca del centro ¿Ya? y apendicular es lo que está hacia afuera del centro. Buenísimo. Axial es lo que está cerca del cuerpo y apendicular es lo que está alejado. Y la clasificación anatómica común dice que axial es costillas, columna y cráneo, ¿sí? Y que lo apendicular es miembros superiores y miembros inferiores. Cambio de imagen. O sea, bueno, me voy a mover axialmente los miembros superiores, diré apendicularmente los miembros superiores, ¿sí? Apendicularmente los miembros superiores. Pero lo que quiero es los miembros superiores. Cambio de imagen, ¿sí? Axial sería solo la columna vertebral y el cráneo. Y apendicular sería miembros inferiores y miembros superiores, incluidas las costillas. Incluidas las costillas, sí. Ahí han puesto cara de qué raro esto. Sí, incluidas las costillas. Entonces las costillas son parte de mis miembros superiores. Cambio de organización. Voy a hacer los mismos movimientos que he hecho hace un rato. Cambia, mi movimiento cambia. Se ve diferente, hay una cualidad diferente en mi movimiento. ¿Lo ven? Si no, vuelven a ver el video. O sea, uno sería esto, porque mi miembro empieza aquí y yo fijo todo lo demás. Y otro sería si yo conecto. ¿Sí? Hay una diferencia, solo con un cambio de imagen,
concepción. ¿Sí? Si yo cambio una concepción, voy a cambiar también la cualidad de cómo me muevo. La escuela rusa tiene una concepción absolutamente rígida. Pero así la tiene, y así elige a sus alumnos, y hay profesores que también la tienen. Uno puede elegir ser ese u otro, pero esa es una elección personal, ¿no? Hay otras, es la danza contemporánea, en teoría, porque hay unos que creen que son de la escuela rusa. En teoría es para que todo el mundo baile, para que todo el mundo pueda acceder a esa información del movimiento. Y ni qué decir de las danzas autóctonas y folclóricas que tienen que ver con relaciones, vuelvo a decir, y ni qué decir con las danzas folclóricas y autóctonas que tienen que ver con relaciones también sociales y un montón de cosas, que es para que todos encontremos lugares en este espacio común en el que vivimos, ¿no? Bien, ahora sí cambio. Hay una pregunta más. Una pregunta más. Sobre los niños con pie plano. Sí, los niños con pie plano. Que algunas veces vienen a la clase y sus papás no sabían que tenían pie plano. Bien, si bien, otra vez lo digo, nosotros no trabajamos con patologías, ¿sí? Podemos trabajar con gente que tiene diferentes enfermedades, que tiene diferentes patologías, pero nosotros no trabajamos con sus patologías, ¿sí? Nosotros, como profesores de danza, trabajamos con gente, con personas, ¿sí? ¿Y qué enseñamos? A mover, a no sé, cada uno definirá lo que enseña, ¿no? Pero no somos terapeutas porque no trabajamos con patologías, ¿sí? Es importante tener en claro esto. ¿Podemos ayudar a que una patología mejore en nuestro? Sí, es verdad que sí. Pero nosotros no trabajamos en esa relación terapeuta-patología. Y eso es importante, tenerlo siempre claro. Porque cuando empezamos a ser de terapeutas en una clase de danza, empiezan a aparecer un problema de límites que es difícil de manejar, ¿sí? Entonces, el pie plano es una descripción patológica, ¿sí? Por supuesto, hay mil cosas en el mundo. ¿Qué hago yo como profesor cuando me llega una persona con pie plano? Primero, tengo que saber qué edad tiene en relación a esto que estamos hablando. Si tiene 14 años, 15, 16 o 24, pero 24 ya no va con sus papás, ¿no? O va. No, pero si tiene 12, 13, 15, entonces ahí sí habría que decirle, ¿se ha dado cuenta que tiene pie plano su hijo? Tal vez está bien que le hagan una evaluación, y con esa evaluación yo también puedo pensar, de ahí agarro, voy a mis textos, veo qué tiene que ver el pie plano, cuáles son los mecanismos evolutivos, dónde está el peso cuando tengo pie plano, cómo podría modificar su peso. Puedo ayudarlo de diferentes maneras, ¿sí? Puedo darle pautas específicas. Pero también me llega esa evaluación, ¿no? De la persona que sabe un poco más de patologías. Y después, pero en realidad, no sé si también habría que pensar si quiero pedir una evaluación exacta, si me siento más seguro con eso, o voy a trabajar y le voy a decir a su hijo, a su papá, su hijo tiene pie plano. Eso es una cosa. Si el niño tiene menos edad, o sea, está antes de los 10 años, yo sé que ahí hay un proceso de formación, ¿sí? Es cierto que uno puede observar que está teniendo una tendencia a no desarrollar los arcos, entonces puede darle como caminos, facilitaciones. Entonces yo ahorita no lo voy a desarrollar porque es muy poco el tiempo que tengo, pero igual puedo pasarles bibliografía sobre esto, ¿no?
igual en este mundo de la tecnología uno puede ir a investigar. ¿Dónde se pone el peso cuando uno tiene pie plano? Afuera, en el arco externo, adentro. Y solo con un señalamiento, tipo, puedes poner tal vez mejor el peso a este lado o a este. Puedo ir ayudando, dándole tips para que vaya encontrando caminos, ¿sí? Igual también hemos visto otro principio de trabajo ayer, que es como el del desarrollo de los miembros, ¿se acuerdan? Y que se relacionan con las partes superiores de la cintura escapular y de la pelvis, que van de la flexión absoluta a una extensión, ¿sí? Esos caminos a esta pregunta nos sirven. Yo estoy haciendo un análisis a pie plano, desarrollo de miembros inferiores. Este ejercicio tal vez le puede servir, tal vez le ayuda, pero yo no voy a solucionar la patología, ¿está claro? Voy a dar caminos que tal vez pueden servir. Perfecto. Siguiente. Siguiente, sí. Siguiente diapositiva. Sistema muscular. El sistema muscular comienza a formarse igual cuando estamos en la panza de la mamá, ¿no? Pero cuando nacemos habíamos hablado de esto, que es que nos enfrentamos a la gravedad, ¿no? Y a un nuevo mundo. Y hay una cosa que se llama, que ya lo habíamos nombrado, reflejos. Mañana los vamos a ver tal vez con más profundidad. Pero hay unos que se llaman reflejos primitivos. ¿Perdón? Reflejos primitivos. Que son estos que son el clásico, que nos ponen en las tablas de desarrollo de los bebés, ¿no? Que aparecen a determinada edad. Y es bien interesante cómo esos reflejos responden a un estímulo, ¿no? Son absolutamente involuntarios, ¿no? O sea, no es que el bebé piensa, yo voy a hacer esto, sino que son como una tarjeta madre que la naturaleza nos regala. Así dice, van a hacer un nuevo bebé, le regalamos su tarjeta madre. Y la naturaleza nos regala este paquete para que empecemos a movernos ante los estímulos. ¿No es maravilloso? Te estimulan y tac. Te estimulan de determinada forma, ¿no? Y tac. Y tac. Entonces ahí que empieza a pasar contracciones musculares. Ahí empiezo a desarrollar también, o sea, es parte del desarrollo. Ya hemos visto que el tono empieza en la naturaleza misma de la célula, ¿no? Pero ahí empieza un tono muscular. Adelante. Al costado. Hay un camino hacia arriba. Hay un camino hacia abajo, ¿no? Ahí